Hay mucha gente que dice que la década de los 50 fue cuando el cine español empezó a madurar. A pesar que el país estaba en plena dictadura franquista, se hicieron muchas películas que hoy son consideradas obras maestras, como por ejemplo Calle Mayor, Muerte de un ciclista y Surcos. Son películas que lograron abrir nuevas puertas para nuestro cine a pesar de la dura censura de la época. Es un periodo que vale la pena echar un vistazo para cinéfilos y no cinéfilos. Pero lo que no quiero es que aprendan esta década a través de la película de hoy, La Reina de España. La película está dirigida por Fernando Trueba, el mismo director que hizo Chico y Rita y Belle Époque. Pero este film está más al nivel de sus peores películas como Too Much o El embrujo de Shanghái. Es una película bastante aburrida al no saber si quiere ser una comedia o un drama o las dos cosas. Pero es mejor verla que describirla con mis incongruentes frases. Esta es La Reina de España. La película empieza con créditos iniciales junto con un montaje de fotos y cintas de época. El generalísimo Franco partió hacia el risco de la Nava en la Sierra de Guadarrama para hacer oficial el comienzo de las obras del futuro monumento a los caídos por Dios y por España. Yo que tú, Franco, cogería tus propias órdenes y literalmente ¡te las metes por el culo, maldito! ¡Ay, ay! Una prueba más de las excelentes relaciones hispano-norteamericanas, el famoso productor... Debe de haber mucha gente orgullosa de trabajar para esta película porque llevamos 4 minutos de créditos. Nos transportamos a Madrid en los años 50, donde vemos al personaje de Antonio Resines, de nuevo en su país tras años de exilio. Coño, señor Fontiveros. Lo que queda de él. Me dijeron que había muerto. Pues ya ves, bicho malo. Seguramente os estaréis preguntando por qué ha decidido volver a España. Yo tampoco lo sé. Seguramente porque le gusta la paella valenciana, o algo así. Esa alhambra te ha quedado charol, Castillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre del amor hermoso! Antonio se reúne con viejos amigos que trabajan en el cine y son interpretados por actores conocidos como Javier Cámara, Santiago Segura y otros tipos al que no me voy a molestar en saber sus nombres porque no son importantes. Esta noche les hemos prometido aquí a los americanos... No digas nada, que es una sorpresa. Te vienes con nosotros. No sé yo si será bueno esto de las sorpresitas. Acostumbraos a Santiago Segura actuando como el personaje gracioso. A pesar que algunos de sus chistes tienen gracia, la mayoría son de relleno. El tango. Pues bien que te tangó el hijo de puta. A ver si nos vamos a reformar a nuestros años. Y me podría haber matado. El muy canalla. Y si veis la casa, lo que más me duele son los candelabros del siglo XVI, de plata. No entiendo el chiste. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? En Francia. He hecho de todo, desde albañil a cartero. Alguna vez he conseguido trabajar en el cine de eléctrico, de maquinista. Incluso conseguí que añadieran mi imagen junto con Pablo Picasso. Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda unidad. ¿Solo se conocen un día y le dan un trabajo importante para una película? ¡Qué suerte tienen algunos! Llevo más de un año haciendo vídeos y no me han dado trabajo en Hollywood. Y peor aún, ellos me borran los vídeos. Antonio Resines consigue el trabajo y le vemos al día siguiente organizando el rodaje. Te ha quedado genial, Blas. Les va a encantar. Congratulations. Felicidades. Felicidades. Wonderful work. Que le ha gustado. Pero de pronto aparecen unos policías con pinta de ser malvados. Tiene que acompañarnos al comisario. ¿A la comisaría? ¿Por qué? Hemos venido para sacarle de la película. Acompáñanos. La policía detiene a Antonio Resines, y no bromeo. Su personaje es olvidado durante casi 15 minutos. ¿Y saben otra cosa? Él ya no es el protagonista. Voy en serio. Primero nos hacen saber todo sobre este personaje y de la nada se deshacen de él, haciendo que los primeros 30 minutos hayan sido una pérdida de tiempo.
Ahora somos introducidos a nuestra nueva protagonista, quien resulta ser Penélope Cruz, interpretando a una actriz quien viene a España para hacer una película sobre Isabel la Católica. ¿Qué pasa? Ay, Trini, que no sé lo que me pasa. Que tengo un nudo aquí. Bueno, pues cuéntamelo. Tú sabes, cuando una piensa que ya no le va a pasar más. Y va y le pasa. Lo que me ha vuelto a pasar ha sido despedir a otro agente por hacerme aparecer en esta película. ¡Qué irónico! La película es tan mala que hasta el director se ha dormido. La verdad es que este director es una mezcla entre John Ford y Fritz Lang. Well, how do I look? ¡Es patético! Por cierto, el hombre que hace de Rey Fernando es interpretado por Cary Elwes. Ya saben, el Dr. Gordon de la peli Saw. Supongo que se habrá recuperado del trauma tras cortar su propio pie. Doña Matilde, ¿qué se siente siendo la asesora histórica de un film como este? Pues, ¿qué quiere que le diga? Muy emocionada. Me pregunto cuál será el chiste que harán con ella. ¡Action! Isabella! ¿Pero esto es indecente? ¡No! 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 ¡Y no! ¡Corten! Pero se va pintada como un comanche. Quien no vio venir este chiste no ha visto nada en su vida. ¡Y esto es un completo disparate histórico! Este es el director. El beso no forma parte del guión. ¿Qué dices? Pero si yo soy el director. A sus años. Sácate hasta loca de aquí. La mujer se vuelve cansina y la echan del escenario. Esto no va a quedar así, ¿eh? ¡Esto es un secuestro! That's a good thing about having the biographer on the set. It's usually the screenwriter who's thrown off. Al fin descubrimos lo que le ha pasado a Antonio Resines tras estar un buen tiempo ausente. Le han mandado a hacer trabajos forzados en el... ¡Oh! Es el Valle de los Caídos. El lugar donde enterraron a alguien importante o algo así. No sé. No leo mucho las noticias últimamente. No vea lo que fue cavar la Basílica de las Narices. Más de uno se quedó enterrado y ni se molestaron en sacarlo. Aquí nos daban la mitad del salario mínimo, 6 pesetas, de las que 3 se las queda el gobierno. Bueno, ya basta de tanto drama social. Volvemos con Penélope Cruz, descansando tras el rodaje. ¿Se puede saber tú quién eres? Soy el estereotipo del macho guapo con bigote. Leonardo Sánchez. ¿Se puede saber qué estás esperando? No tengo todo el día. ¿Me vas a decir que no te ha gustado? Una película sobre un rodaje y los amores y dilemas de los actores tras las cámaras. Si te suena esa trama es porque viste La Noche Americana. Es muchísima mejor. En otra escena, Penélope Cruz es contada sobre el paradero de Antonio Resines y trata de ayudarle porque resulta que se conocen. Los domingos pueden recibir visitas de familiares. Yo te puedo conseguir un permiso. Pero yo no soy familiar. Los documentos de mi hija. Penélope Cruz visita a Antonio Resines disfrazada de la versión sexy de Heidi. Los dos personajes comienzan a hablar mostrando la gran química que tienen. ¿Qué hace? Mira. Mira. Macarena. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo no puede ser? Bueno, más bien la química que tienen estos dos consiste en Antonio intentando besarla, pero siempre siendo rechazado. Mira, una y la última. Penélope Cruz se marcha para seguir con el rodaje y también para hacernos olvidar otra vez de Antonio. Orphanage that whiffs, I greet the day with a sight for Granada, entranced by the beauty before me. Como pueden ver, Penélope Cruz canta muy bien. Mucho mejor que Florence Foster Jenkins. ¿Para dónde miro? ¿Cómo? ¿Por dónde llega el caballo? Es que se estaba moviendo. Pero ponerme una marca, ¿no? Sí. Luismi, perdona, ¿dónde miro a la señorita Macarena? Que mire a ese.
¿Tenía que ser precisamente él? Bueno, al menos ella intentará evitarlo a toda costa porque no hay amor entre... ¡No! ¡No! Las relaciones no funcionan así. Señorita Macarena, ¿estamos listos para un ensayo? Con las prisas. ¡Ya va! ¡Un minuto! Ah, por cierto, dan en el cine Muerte de un ciclista. Vayan a verla. Tenemos que sacarlo de allí. ¿A quién? Pero vamos a ver, ¿tú te has creído que esto es una película de la Metro? ¿A ti quién te sacó del cuartelillo? ¿A ti quién te dio tu primer papel? A mí no me mires. Yo ya era primera actriz cuando le conocí. Era el ayudante más guapo de los estudios. Y mi tío era taxista. ¡Vaya escena tan relevante! Se dedican un minuto para hablar del rescate de Antonio Resines, pero parece que se enfocan en cosas más importantes, como el amante de Penélope Cruz, como si supieran lo que la audiencia realmente quiere ver. Hey, Julie. Still here? Yes. Cortamos a Cary Elwes, quien parece estar interesado en uno de los actores, interpretado por Jorge Sanz. Charles Boyer. Me cago en la leche. This will work perfectly. Allow me. Ah, sí, por favor. Looks like we're all alone. Just you and me. Quiero jugar a un juego. Let's see what little treasure you have down there. Hmm? Such a pale bottom. ¡Le va a violar! You smell so good. I love people that don't bathe. Es por esto que me llaman Pequeño Weinstein. Vosotros tres, id para la galería, rápido. Hay que apuntar a varios postes. Parece que ha habido un derrame y puede ir a más. Los tres son enviados a los túneles, pero parece que la estructura no aguanta nada. ¡Oh no! ¡Ha muerto este personaje quien ni siquiera sabíamos su nombre! ¿En serio? ¿No se molestaron en decir el nombre de ese personaje? Bueno, en realidad no me importaba mucho, así que... ¡sigamos! Volvemos con Jorge Sanz, quien está bastante traumatizado tras ser violado. 72, take 4. Has estado fantástico, Julián. Fantástico, Damián. Claro, porque ser violado te hace un buen actor. Si por alguna razón la violación te parece gracioso, ¡púdrete en el infierno, maldito bastardo! ¡Ay! No me salen bien las frases. Tenemos que actuar rápido. Ya sé que lo hablamos hace 10 minutos, pero es que no hemos progresado. Se reúnen para organizar la huida de Antonio. Ah, y el macho bigotudo también forma parte del equipo. Habría que convencer a los americanos de rodar la rendición de Granada en Madrid. Habría que hacer la Sierra de Granada en Guadarrama. Algunos de la figuración podrían despistarse, entrar en Cuelgamuros y rescatar a Fontiveros. Ay, reina, ara sí que vas cagat. Mira, la película ha terminado. Bueno, en realidad no. Hicieron esa transición porque podían. Logran convencer a los productores para rodar cerca del valle y poner en marcha el rescate. Toma, el casco. ¡Suerte! Y como esta es una escena de acción, creo que esta música será muy apropiada. No sé cómo agradecértelo, Macarena. Consiguen rescatar a Antonio y le llevan a Madrid, pero... ¡oh! Me parece que nos siguen. No te vuelvas. Al llegar a la esquina tira a la derecha, yo a la izquierda. Si hay suerte y me sigue a mí, intentaré despistarlo. Pero... ¿y si me sigue a la derecha? No, no lo hará. Y le sigue a Antonio. Realmente no lo tenías bien planeado. A ver, documentación. Va a tener que acompañarme a jefatura. Bueno, en realidad no es tan tonto. Salva a Antonio y lo meten en un camión con dirección a Barcelona.
Esta es la última vez que vemos a Antonio Resines en esta película. No estoy de coña, no le volvemos a ver. Realmente fue un personaje tan relevante. Ahora cortamos con... esos dos. Como parece que ya no existo. Las películas se acaban y si te he visto no me acuerdo. Son cosas que pasan. No sé qué más quieres que te diga. De rodillas no puedo ponerme que es el vestuario de la película. ¿Qué te ha dicho? ¿Que si te ha quedado esa cara de pánfilo? Cosas. Realmente no teníamos química. De hecho, ni siquiera sé por qué estábamos juntos en primer lugar. ¡Que viene Franco! ¡Que no! ¡Que yo no voy a ver a este hijo de su madre! Opinión muy honesta sobre el dictador. Al final logran convencerla y finalmente vemos al dictador. ¡Su excelencia! ¡El generalísimo Francisco Franco! ¿Excelencia? ¿Qué? ¿Carlos Areces es el que interpreta a Franco? Mira, con Franco puedes hacer lo que quieras. Odiarlo, burlarlo... Pero si vas a retratarlo en el cine, por lo menos que sea interpretado por un actor más apropiado. Díganle que eso ya no se lleva. Todas esas medallas, combatió en la Primera Guerra Mundial. The first, the second, and I'll fight in the third if I have to. I was fighting against fascism on behalf of democracy and freedom. Sí, Tranquilo, que el inglés de Franco era bastante penoso. Religion, family. This is our aim and train. El guionista de la película, el señor Berman. Yo también he escrito un guión. Ever get made? Well, are you kidding? There's no a single Spaniard who has not seen this film. I can imagine. Is it any good? Well, let's just say it's in a category all on its own. Ah, sí. Esa película existe. Tiene usted suerte de ser una estrella y de que en estos momentos no nos interese ningún escándalo que pueda poner en peligro nuestra recién conseguida relación de amistad con el pueblo americano. Porque si todavía fuera española podría hacer que la detuvieran y mandarla a pudrirse en un calabozo. Que yo, lo que usted diga, me lo paso por el coño. Bueno, ya he terminado mi aparición de 5 minutos. Me voy a fumar un puro. Action! Al fin soy la reina de este país. Eliminaré el racismo e impondré castigos severos a los corruptos, los violadores, los que dañan el medio. Oye, espera que no he terminado. Y esa fue La Reina de España. No es una horrible película, pero aún así es una película bastante floja. Su mayor problema es el guión, ya que carece de inteligencia o substancia como para agradar al público. Hay muchos personajes y subtramas que la película no sabe qué hacer con todos ellos. Algunos están bien desarrollados, pero otros parecen estar ahí simplemente para alargar la historia, y acaban pareciendo innecesarios. Al menos en Belle Époque todo estaba conectado, y con un guión que nos mantenía distraídos hasta el final. Aquí todo es más lento y flojo. Pero realmente no vale la pena enfadarse. Esta película no te deja enfadado ni contento. Te deja como... existe. Soy un crítico estándar y gracias por mirar.